Pues bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas. Esperemos que podamos hacer un ánimo, ¿verdad?, en tomar ventaja de los conferistas, en su sabiduría. Espero que no anden dando codazos diciendo, fuiste tú, ¿verdad?, el que dio la pregunta. Pero la primera pregunta que tengo aquí, que muchas de estas son muy importantes, y qué bueno que le estamos dando este tiempo para poder hacerlo. Es algo especialmente que pasa en los hispanos, bueno, en lo que yo he visto. Aquí creciendo en la iglesia veía a las mujeres, que Dios es bueno y ha traído mujeres a la iglesia y han sido fuertes en poder seguir levantando la congregación, pero el hombre siempre mandaba a la esposa como que ella es la líder espiritual, y eso es algo que tenemos en nuestra cultura aquí. Dice, si el esposo no toma el liderazgo espiritual, debe hacerlo la mujer. Bueno, yo puedo empezar y creo que los hermanos seguramente van a agregar. Yo diría, si el esposo no está tomando el liderazgo espiritual, primero que debe de hacer la mujer es orar y mirar su papel y hacer su papel fielmente dentro del hogar. Claro, hablando en temas prácticos, si el esposo no está orando con los niños, la esposa va a orar con los niños, sí. No va a tomar el liderazgo espiritual de su esposo, pero definitivamente va a tomar una iniciativa espiritual en el hogar y tratar de fungir dentro de su papel lo mejor que ella pueda, basándonos en Primera de Pedro capítulo 3, esos versículos, ¿verdad? Que su conducta casta y respetuosa y ella ponga un ejemplo que motive al esposo. Ahora, si el esposo no es creyente, obviamente no va a tomar el liderazgo espiritual, pero me imagino que estamos hablando de alguien que por lo menos profesa ser un creyente. Entonces yo creo que la esposa tiene mucho que puede hacer sin tomar liderazgo de su esposo, pero tomar una iniciativa espiritual en el hogar. ¿Alguien quiere agregar? Pero no puede cambiar el corazón de su esposo, eso solo lo puede hacer el Señor. Entonces por eso dije que la oración es algo muy importante. Sí, en 1 de Pedro capítulo 3 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces yo creo que ahí el mandato es claro. Si hay un hombre aquí en el caso que yo creo que está hablando de un marido incrédulo, o sea, le está diciendo que no le está diciendo que tome ningún liderazgo, le está diciendo, haz lo que tú tienes que hacer espiritualmente. Compórtate de una manera tan casta, tan piadosa, tan humilde, que ese esposo sea reargüido con esa actitud. Conozco hace unos meses en nuestra iglesia, el Señor salvó a una mujer que llegó a la iglesia y ella empezó a cambiar y era más tranquila en casa y era más paciente y estaba más amorosa con su esposo, y resulta que ese esposo empezó a decir como, uy, ¿qué le pasó? ¿Por qué está tan tranquila, como con tanto gozo? Y dice que un día él salió un viernes a emborracharse, y al otro día llegó a la casa y dice que la esposa lo recibió con un desayuno y con amor y con cariño, y él no entendía qué estaba pasando. Él decía, pero ¿qué sucede si todos los años que he vivido así, ella cuando yo llego a tomado de los amigos, con los amigos, ella estaba agresiva, rebelde, él dice que fue impactado por eso. Y entonces lo que le motivó no fue a decir como, pues voy a seguir en lo mismo, sino que dijo como, se sintió supremamente mal de que ante su acto pecaminoso lo que estaba recibiendo era una mujer amable, apacible, y él le dijo a ella, sabes que yo quiero ir a esa iglesia donde tú estás yendo. Yo quiero ver qué es lo que, qué es lo que pasó. Y el Señor lo salvó a él luego. Y ahora lo que tenemos es una familia que realmente está creciendo en el Señor, pero todo comenzó con el ejemplo piadoso de una esposa amable, apacible, respetuosa. Entonces,
creo que el llamado es el mismo. Así tu esposo es el líder espiritual, pues sea una mujer fiel al Señor, amable, apacible. Y si él no es un hombre de Dios o no está siguiendo al Señor, tienes que hacer igual lo mismo. Ser una mujer amable, paciente, pacífica, caracterizada por las buenas obras. Y eso va a ser una plataforma que el Señor usa. Aquí lo está diciendo, dice que con su conducta de pronto ellos sean ganados. Y cuando habla de sin palabra, yo creo que está hablando de no echar tanta cantaleta, ¿no? Porque la mujer que está casada con el no cristiano le gusta ahí de hablar y hablar. Y es como, mira, que tus actos hablen, ¿sí? Pero de acuerdo con lo que dice Jonathan, finalmente con tus hijos en tu casa, pues tú tienes que enseñar, instruir, orar con los niños, tomar esa parte, digamos, de instruirle, que sean ellos santificados en el sentido de ser apartados por la instrucción que esa mamá creyente tiene en esa casa. De alguna manera los está purificando con su influencia santificadora en casa. Entonces, bueno, eso un poco. Y solamente para agregar, en la Biblia tenemos varios ejemplos de madres que le enseñan a sus hijos. Tenemos, por ejemplo, a Timoteo, que fue su madre y su abuela quienes lo instruyeron en la palabra de Dios. Tenemos a Ana en el Antiguo Testamento, que dedica, ¿verdad?, a Samuel también. Entonces tenemos madres que también tienen, o sea, la responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino del Señor, y también tienen la responsabilidad de instruirlos también en la palabra de Dios. Y si el padre no lo hace, la madre tiene que hacerlo. Vamos a decir madurez. A lo mejor la mujer es más madura espiritualmente, el esposo todavía está inmaduro. Sería lo mejor también que la mujer lo ayude a llegar a esa madurez para ser el líder espiritual de la casa, o cuando un hombre no está tomando ese liderazgo, sea creyente, por ejemplo, que no está trayendo a sus hijos a la mesa para leer la Biblia, no está orando. La mujer debería de tomar la iniciativa de edificarlo para llegar a ser su rol, o ella ser la líder. Bueno, creo que la esposa debería de animarlo, ¿verdad? Y de orar con él. Y si ella es mucho más madura, o sea, que espiritualmente que él, bueno, deberían de orar juntos, deberían leer la palabra juntos y de enseñarle. Claro que sí, el hombre debe ser lo suficientemente humilde para también aprender de su esposa, y para que llegue ¿verdad?, un momento en que ya él tenga ese rol de líder dentro del hogar. Y yo creo que la esposa es ayuda idónea de los esposos, y eso incluye a más débiles espirituales, maduros. Yo les pongo mi caso, mi esposa me va poniendo un libro ahí en la mesa, como quiere decir como hay que leer. Me acuerda, y si de pronto ya no hiciera eso, pues a mí de pronto se me olvidaría, pero ella está promoviendo los espacios. Yo le dije que hace un tiempo que yo iba a empezar a un discipulado con mi hijo, que íbamos a salir, entonces ella me está recordando. Dice como, acuérdate, hay que hacer la salida con Santi al discipulado. Entonces, yo creo que no solamente se trata de nosotros, en general podemos ser débiles, pero la esposa es una ayuda para recordarnos, para ayudarnos. Entonces, yo creo que si es un esposo que quiere, pero tal vez no está tan disciplinado, pero la esposa promueve los espacios, recuerda el momento, no con quejas y con reproches, pero promoviendo el espacio. Dice como, mira, acuérdate que vamos a leer esto y volvamos a comenzar, y mira, acá está este libro para que leamos. Pero es la actitud, porque puede hacerlo de una manera amable, amorosa, y entonces el esposo puede ser animado. Pero si ya llega con actitud de como, nunca hacemos el devocional familiar, y esta casa está gobernada por el diablo, y entonces como que pues esa no es la manera. Pero tú puedes decir lo mismo, pero de manera amable. Uno puede, es más, va a tener más efecto hacerlo de manera amable y apacible. Pero si vienes atacando el carácter de él, pues eso no va a fortalecer el liderazgo de él, pero puede ser una ayuda para que él lidere. Bueno, mi esposa no está aquí, pero cuando se porten mal los esposos, háganle barbacoa a menudo, ¿verdad? Es lo que... Último punto es que siempre hay hombres en la iglesia que
pueden ayudar a ese esposo, que van a, si él pide a su pastor, si el pastor le puede ayudar o recomendarle un hermano maduro que le puede ayudar a él, siempre va a haber gente en la iglesia que le enseñe. Creo que ese es el resumen de esta conferencia, que el discipulado, ¿verdad? La iglesia, conectarse para poder hacer eso y enseñar, porque nosotros somos el ejemplo más importante y debemos de discipular. Yo creo que esta pregunta se contestó, ¿verdad?, con lo que la respuesta que acaban de dar, pero dice, si una esposa debe someterse a su esposo si él no se somete a Dios. Y yo creo que la palabra es clara. 1 Pedro 3, que las mujeres se sujeten a sus maridos, aun si ellos no son obedientes a la palabra, es lo que dice. Aquí no hay mucha discusión, eso es lo que tiene que hacer una esposa, sujetarse al liderazgo de su esposo, siempre y cuando este hombre no demande algo pecaminoso de ella. Pero es lo que manda la palabra. Creo que hay un poco de sabiduría en eso, que decimos que, bueno, si el esposo dice que no puede ir a la iglesia, eso es pecaminoso, ella debe de ir a la iglesia, pero una mujer con un esposo inconverso no va a pasar todo su tiempo en la iglesia, porque ella tiene que someterse a este hombre y va a estar en la iglesia cuanto pueda, ¿verdad? Semanalmente, pero no va a estar en la iglesia cada vez que las puertas están abiertas. Creo que no sería sabio. Y haciendo todo para servirle. O sea, diciendo, porque tenemos hermanas que están casadas con esposos incrédulos, entonces tratan de salir el domingo, pero dejar todo listo para ayudarles, para servirles. Tratan del domingo, ellas quisieran, por ejemplo, luego de que se acaba el servicio, tener compañerismo toda la tarde, pero también dicen como, pero pues ¿cómo dejar a mi esposo almorzando solo todo el domingo? Entonces es como, son hermanas que les toca difícil, las que están casadas con hombres incrédulos, va a hacer un esfuerzo grande para poder estar en la congregación, pero también para poder servir de la mejor manera a sus esposos y hacerlo. Yo creo que eso que dice Jonathan es tan clave, porque a veces no, es que estoy en la iglesia y entonces no está en la casa nunca, o está terminan a veces esas hermanas, no sé si les ha pasado, pero a veces algunas que hacen esto de manera equivocada, a veces la gente termina pensando en la iglesia que esa hermana es soltera, porque como nunca se le vio que tenía como un compromiso en su casa ni nada, ha de ser que esa hermana es soltera porque siempre anda en todo acá, y si nunca está pendiente del esposo, pues pareciera que no tiene una familia, pero no, eso no es un buen testimonio tampoco para el esposo. Aquí esta pregunta también es bien importante, especialmente para los padres que tienen hijas, ¿verdad? Mujercitas. Dice, ¿es bueno aconsejar a nuestros hijos sobre una determinada edad para indicar una relación de noviazgo? ¿Puedes leer la pregunta otra vez? Es bueno aconsejar a nuestros hijos sobre la determinada edad para indicar una relación, iniciar una relación de noviazgo. O sea, en otras maneras, ¿qué edad es la edad propia? Obviamente sabemos que el noviazgo no existe, lo que vemos en los Estados Unidos, ¿verdad? Dating, ¿verdad? Pero ¿cómo podrían iniciar en esta cultura una edad apropiada para el noviazgo? Bueno, yo quizás soy un poco extremo en esto, pero yo creo que cuando los niños llegan a una edad que empiezan a ser atraídos al otro sexo, es hora de empezar a prepararte. Y yo creo que un noviazgo es cuando tú estás en una situación que ya pudieras casarte. Que no es jugar jueguecitos y hacernos daño, sino que, ok, ¿te estás fijando en los niños o en las niñas? Ok, ahora tienes que prepararte y Dios quiere que tú como varón seas este hombre, las cosas que hemos hablado hoy, ¿verdad? O como mujer tú tienes que prepararte para ejercer este papel. ¿Estás ahí? No estoy ahí. Bueno, ahora es tiempo de prepararte y no debes de dar oportunidades a caer en pecado con esa situación. Entonces yo diría que
que es algo para bastante más adelante de cuando ellos empiezan a sentir eso. Sí, algo que quería decirles es que pues, cuando enseño todo esto, o sea, realmente lo hago con humildad y temor. Yo tengo un hijo de 7 años, ¿sí? Pero digo, pues Señor, ten misericordia, ayúdanos. No sé cómo va a ser y cómo va a ser mi interacción cuando tenga 17 años. Espero que el Señor en su gracia dirija todas las cosas, pero es la instrucción de la palabra, pero recordando, por eso siempre recuerdo al final, tiene que ser la misericordia del Señor. No es porque somos los super padres ni nada. Yo creo que eso como base. Yo comparto esa misma perspectiva de Jonathan de pues que yo no veo ese periodo de noviazgo en la Biblia. O sea, no puedo como dar instrucciones acerca de algo que no existe en la palabra. La palabra hay un momento donde alguien se compromete para casarse con alguien, por ejemplo con José, con María, pues hizo un compromiso de me comprometo con usted y me voy a casar, y eso es como lo que más o menos uno podría pensar como algo como noviazgo, es como ese tiempo de este hombre determina que se va a casar con esta mujer. ¿Qué es lo que yo pienso que necesitamos mejorar? Y es que necesitamos empezar más pronto la preparación de nuestros hijos. Porque es que, ¿qué sucede con un muchacho de 24, de 25 años sin casarse? Y yo sé que es difícil porque ahora la gente piensa, no, pero tan jóvenes, y más en Latinoamérica aún más difícil. Pero, ¿qué otra cosa puede suceder con los muchachos de 18, 19, 20, 25, con toda la energía sexual y sin poder estar con una mujer o con un hombre? O sea, y yo creo que lo que va a suceder es finalmente fornicación. Entonces, yo como papá, ahorita un niño pequeño, lo que pienso, que el Señor me ayude, no estoy hablando como, esto es lo que voy a hacer porque no controlo el futuro ni sé qué va a pasar, pero mi deseo es, Señor, ayúdame para prepararlo para que él rápido pueda ser un hombre maduro, que tenga la capacidad de trabajar y sostener una casa y se pueda casar rápido, pero que también tenga la madurez para casarse. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, esa es mi oración. Yo no sé qué va a pasar porque ahora en 15 años me sacan este video. Mira, ¿usted qué dijo esto? Yo no sé qué va a pasar, lo que el Señor quiera. Pero mi anhelo es poder preparar a este hombrecito para que rápido pueda llegar a ser un hombre y pueda entonces sostener una casa, pueda cuidar una esposa y pueda estar en su familia como tiene que estar. Es muy difícil, o sea, yo pienso en eso. Pienso que es una estrategia de Satanás, que los jóvenes cada vez salgan más tarde de casa y que sean niños por más tiempo. Yo creo que es una estrategia de Satanás para proliferar el pecado sexual, porque es inevitable, no es inevitable, pero sí es como inevitable que haya una tentación muy fuerte. Pablo lo dice. Pues, ¿qué va a pasar si usted tiene deseos sexuales y no se casa? Pues se va a quemar. Necesita eso el hombre, la mujer. Entonces, como papás, ¿qué podemos hacer? Ayudar y promover todo para que lleguen a ser adultos más rápido en su mente, en su entendimiento y en su capacidad de poder sostener una casa como adultos. Esa yo creo que es nuestra tarea, ayudar en esa área. 1 Corintios 7, Pablo menciona claramente, Joven. yo como tengo las canas más que estos jovencitos que son aquí, tengo de 4 a 27 años y estoy entregando este año a la mayor del matrimonio y a la segunda mayor el año que viene también ya está cerca de eso. Fue difícil y hasta entre la iglesia cristiana, porque todo lo que están diciendo estoy de acuerdo. No creo que es extremo porque es contra la cultura. Entonces, pero la Biblia no manda ningún banato, pero el peligro es eso que dices, mucha gente bueno, yo tenía 22 años, mi esposa 19 cuando nos casamos, y no fue porque estaba embarazada, ¿verdad? Como decimos aquí en nuestra cultura, te estás casando muy joven y siempre te casas porque hay algo, ¿verdad? No.
Todos son diferentes, pero ahorita se está quemando mucha juventud, jóvenes, porque tratamos de hacerlos para atrás en lugar de crear una cultura donde haya hombres piadosos y mujeres piadosas. La iglesia debe de poder reproducir un ambiente donde puedan ver hombres que aman a Dios y mujeres que aman a Dios, y realmente no es perfecto. Tengo gracia, misericordia de Dios y gracia. Mis hijas nunca tuvieron novio hasta ahorita, que van a ser sus primeros con los que se van a casar, ¿verdad? Y es algo que no ha sido perfecto necesariamente, ¿verdad? Pero es mejor que tenga 18, 19 y se vaya a colegio, que esté confrontándose con ese tipo de cosas, que cuando tienen 13, 14, 15 y no saben todavía, y los estamos poniendo en un ambiente de ¿qué haces? Agárrate la mano y vamos a besar y vamos a hacer esto, y que al cine están comportándose como lo que se comporta un matrimonio. Y entonces eso es más o menos bíblicamente podemos ver mucho. ¿Cómo se ve eso? Depende de cada persona, pero yo creo que esa es una buena fundación de lo que hablamos, y es importante lo que dijeron todos, ¿verdad? Pero poner una edad y pecar. Pablo sabía, no ha cambiado 2000 años después, todavía se están quemando, y ahora más por todo lo que hay alrededor de nosotros. O no estén en yugo desigual. Eso es algo que les recomiendo mucho, porque es bíblico también esa desobediencia. Si son cristianos, si han confesado, mis hijas han confesado ser cristianas, o espero que tengan hombres que no sean perfectos y teológicamente no perfectos, pero que tengan la misma manera de ver que la importancia de la palabra de Dios y de la Biblia. Otra cosa también que está muy común hoy es que no nos casamos porque es que no tenemos todo, ¿no? O sea, no tenemos casa, ni carro, y pues yo no sé cómo fue la historia de todos, pero uno se casó y Señor, ayúdanos, ¿sí? Pero hoy en día como esperando que cuando tengan no sé qué es que se van a casar, y son los mismos papás los que cultivaron eso en los hijos. O sea, no, es que usted necesita esto, y es más bien lo que uno ve que el Señor hace con esas parejas jóvenes, que lo hacen también conscientemente y con madurez, es que el Señor empieza a bendecir ese matrimonio joven. Amén. A que pueden ir trabajando juntos. El Señor bendice el trabajo de ambos, esforzándose, y pues van construyendo ese camino juntos. Pero también hay que tener cuidado con eso, porque hay otra tendencia también en la iglesia cristiana de jovencitos sumamente inmaduros, pero entonces, bueno, no queremos fornicar, entonces casémonos, y son 2 niños bien inmaduros. Y entonces lo que tenemos también es un grupo de divorciados a los pocos años. Entonces no, estamos hablando de preparar bien hombres y mujeres maduros, jóvenes en edad pero maduros. Entonces es trabajo de la familia, de la iglesia, porque también pasa eso en algunos círculos cristianos, que son muy maduros, no se le instruyó bien a esos jóvenes, pero se casan como en un desespero de, bueno, no vamos a fornicar, pero no están tampoco como unos adultos realmente para dirigir una casa, y un problema aún peor. Entonces tenemos luego divorcios masivos ahí. Amén. ¿Cómo hacer ver a una mujer creyente que no es devaluada en la iglesia porque no tiene una posición de liderazgo? ¿Cómo hacer ver a una mujer en la iglesia que no es devaluada porque no tiene una posición de liderazgo? Bueno, hay que enseñarles a las mujeres cuál es la posición que Dios les ha dado a ellas, y ellas deben de valorar esa posición. ¿Por qué? Porque se las dio Dios. Cuando nosotros como hombres y como mujeres entendemos por lo cual Dios nos creó, y cuando entendemos el orden de la creación, y cuando entendemos que Dios es nuestra autoridad, que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios está por encima de todos, y que Él nos da la dignidad, ¿verdad?, en cada una, de nuestras posiciones, vamos a aceptar entonces nuestra posición con humildad ¿verdad?, y con reverencia, y no vamos a poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Si en verdad nos queremos someter a la voluntad de Dios, si en verdad nos queremos someter a lo que Dios ha dicho, entonces vamos a aceptar lo que Él
lo que Él ha dado para nosotros, seamos hombres ¿verdad? O mujeres. Yo creo que es mal entender que en la iglesia todos somos siervos. O sea, hasta el liderazgo debe de ser un liderazgo de siervos y es una carga muy pesada, no es algo que a veces parece, el pastor ahí, qué bonito, está ahí delante, pero todas las cargas que vienen con el liderazgo espiritual es muy pesado. Es una carga muy fuerte y Jesús nos enseñó a limpiar los pies de los discípulos y dice, el que quiera ser mayor, que sea el siervo de todos. Entonces Jesús está diciendo, sirviendo a los demás, si eres la persona que limpia la iglesia o que está cocinando la comida, Dios valora eso. Se podría decir que el ejemplo, a lo mejor no sé si están de acuerdo, nuestro Señor Jesucristo se hizo menos que los ángeles y no consideró su igualdad con Dios y se sometió hasta la muerte. Igual la mujer, ¿verdad?, tiene su rol en ese sentido, ¿verdad? Y podríamos decir que el amor que le damos a las mujeres puede también cambiar esa actitud, porque así no piensan que somos unos gente que está como la mujer se puede sentir como un metate que pasan y los pisan, ¿verdad? Porque piensan que no tienen valor en la iglesia. Sería enseñar el amor de Cristo, que sería lo que sugirieran para que las mujeres no se sientan oprimidas en la iglesia porque no pueden tener esos lugares de liderazgo, o sería una falta de entendimiento bíblico. Una iglesia que tiene bien los papeles de hombre y mujer es donde los hombres están liderando en la iglesia, pero ese es un liderazgo amoroso. Si ustedes ven una iglesia bíblica realmente y los hombres son los que lideran, los hombres son los que están llevando el liderazgo de la iglesia, es el lugar donde las mujeres están más contentas realmente. Se sienten protegidas, sienten que qué bendición que son los hombres los que están jalando, las que van hacia adelante, están guiando, y es un lugar donde las mujeres están siendo respetadas, cuidadas. Ese tiene que ser el modelo de una iglesia donde los hombres lideran. Tiene que ser un lugar donde las mujeres se sienten completamente seguras, porque los hombres están liderando, protegiendo, porque las tratan con respeto, con amor, con cuidado, con delicadeza, como un vaso frágil. Y realmente ese es el modelo del Señor. Yo también pienso que la tentación, como en el jardín del Edén, es muy similar a la tentación hoy en día con ese tema. ¿Se recuerdan ahí en el jardín del Edén? Satanás lo que le dice a la mujer es, ¿con que no puedes comer de ninguno de los árboles? Y la mujer como que, no, o sea, como que, uy, el Señor tan malo. Pero eso no es lo que el Señor había dicho. Pero yo creo que el susurro sigue siendo igual hoy en día. Es, ¿con que tú no puedes predicar? ¿Tú no puedes hacer ningún ministerio? Pues yo les pregunto a ustedes, ¿todos los hombres de su iglesia predican en la iglesia? No. Predica el pastor y algunos que son maestros, pero como que así suena el susurro de Satanás, con que tú no puedes predicar. Bueno, igual que la mayoría de hombres de mi iglesia que tampoco predican, pero el susurro es engañoso y hace sentir como, es verdad, yo no puedo hacer eso, pero, o sea, en la iglesia el grupo que enseña y predica realmente es muy reducido, es pequeño, y tienen esa labor, y no porque sea más elevada, simplemente es por los dones que el Señor puso, y esa es una tarea, como se necesita todo en el cuerpo. Pero a veces el susurro de Satanás es así, con que tú no puedes hacer esto. Bueno, pues, pero eso no tiene nada de malo, ni es verdad que no puedo hacer nada. Las mujeres están llamadas a hacer múltiples ministerios y son fundamentales. Si ustedes miran toda la Biblia, el ministerio de la mujer ha sido fundamental desde el principio. Mujeres criando hombres que eran hombres que iban a ser profetas, y eso tiene un papel fundamental. Mujeres que lideraron la alabanza, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, para liderar al pueblo de Dios en la alabanza. Si ustedes piensan en el Nuevo Testamento, las mujeres fueron las primeras que fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Si ustedes miran los evangelios, miran que las mujeres fueron fundamentales en apoyar financieramente el ministerio del Señor Jesucristo. Si ustedes miran las cartas, luego encuentran en Hechos y en las cartas que muchas mujeres fueron claves para el inicio de plantación de iglesias en el Nuevo Testamento.
Y así podría seguir. Pablo termina las cartas y dice, gracias a no sé quién de esta casa que fue clave para el avance del evangelio en tal ciudad. O sea, las mujeres son fundamentales para el avance del evangelio de Jesucristo. Fundamentales. No es que más o menos se necesita, sino que se necesita supremamente el ministerio de la mujer. Eso es lo que muestra la Biblia. Ahora, que no puede ser pastor y predicadora, pues eso no quiere decir que no pueda hacer múltiples tareas que son necesarias en la iglesia. Y necesitan ustedes aprender teología, necesitan aprender de la palabra, discipular a otras mujeres, evangelizar, servir en múltiples ministerios. Es necesario el ministerio de la mujer en la iglesia. ¿Cómo? No. No porque la Biblia lo prohíbe. ¿Sí? No permito a la mujer estar en liderazgo, en autoridad sobre el hombre. 1 Timoteo capítulo 2. Y luego en 1 Timoteo capítulo 3 dice que el cargo de anciano, de obispo, está reservado para marido de una sola mujer, hombre de una sola mujer. Eso significa hombre de una sola mujer. No puede ser mujer porque es reservado para hombres. Y el mandato que aparece en 1 Timoteo capítulo 2 dice que no permite que la mujer esté puesta en liderazgo, y el argumento que utiliza se va hasta Génesis, diciendo porque el hombre fue creado primero. O sea, no es una situación contextual de Éfeso, como quieren decir algunos, sino que es por la razón de que el hombre es el que está llamado a ser la autoridad en la casa y en la iglesia. Y la sabiduría que pedimos al Señor que nos dé no es diferente para una mujer que para un hombre. La misma sabiduría se le da a la mujer también, ¿verdad? Tienen la sabiduría. Si un matrimonio hay maltrato físico y verbal, ¿es permitido el divorcio? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, esa es una situación bien difícil, ¿verdad? Yo creo que cuando un esposo abusa de su esposa, cuando un esposo abusa de su liderazgo, cuando un esposo va más allá de los límites que la palabra de Dios le ha dado, él ha abandonado, de alguna manera, su posición como esposo dentro de ese hogar. Y como él abandonó su posición como esposo, si la mujer corre peligro, si su vida corre peligro, debería de dejar a ese hombre, debería salir de ese hogar y debería de buscar ayuda con su pastor, con familia o con otras personas, porque ya allí no existe un matrimonio bíblico, ya allí no existe un liderazgo con amor. Este hombre ha desechado su rol como esposo, y la esposa ya no debe estar bajo la autoridad de un hombre como ese. No sé si... Sí, es como una falta del pacto matrimonial, ¿no? Pero también tenemos que preguntar, ¿es algo que pasó y hay arrepentimiento? ¿O es algo, no hay arrepentimiento? Esa es una gran pregunta en la situación, pero... Yo creo que la segunda pregunta vamos a tocar ese tema. Pero para no cerrarlo, ¿con eso cerramos o esta pregunta o algo más que agregar? Hay que denunciarlo a la policía. Si está abusando, golpeando y está actuando de manera pecaminosa de esa forma, pues las autoridades tienen que saber y los pastores tienen que denunciar, la persona tiene que, pero principalmente la persona que está sufriendo la situación. Pero eso definitivamente, pues estamos hablando de maltrato físico, la vida está puesta en peligro y por supuesto que hay que denunciarlo a las autoridades. Especialmente cuando hay hijos que quizás a lo mejor puedan estar en peligro también igualmente, ¿verdad? Uh-huh. Aquí viene la otra pregunta que podemos conectarle en una forma. Dice, ¿cómo formar un hogar piadoso después del adulterio? Bueno, eso requiere mucha oración, requiere una capacidad de perdón muy grande, se requiere mucha gracia y requiere mucha misericordia. Y la única manera de hacerlo es ver a nuestro Señor Jesucristo y cómo Él nos ha perdonado a nosotros. Ningún mal que nos hagan
o sea, que nosotros mismos va a ser mayor que el mal que nosotros le hemos hecho a Dios, ¿verdad? Ningún mal hecho contra nosotros va a ser mayor que el pecado, o sea, de nosotros hacia nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en el gran perdón que el Señor Jesucristo nos ha dado, cuando Él nos perdonó todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones, que merecemos el infierno eterno por por todos nuestros pecados, y pensar en que su perdón ha sido tan grande, y la Biblia nos llama en Colosenses también, o sea, a perdonar como Él nos ha perdonado. Si en nuestro matrimonio sufrimos un adulterio de parte de nuestras esposas o esposas y esa persona se arrepiente de verdad, esa persona está dolida, esa persona está dispuesta a cambiar, esa persona quiere hacer que el matrimonio funcione, yo creo que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Siempre que sea genuino, o sea, perdonarlo, ¿verdad? O perdonarla, y hacer todo lo posible para que ese matrimonio avance. Yo creo que el último recurso siempre debe ser el divorcio, ¿verdad? El matrimonio no fue hecho para que se acabe. El matrimonio no fue hecho para que se termine, ¿verdad? Solamente la muerte lo termina. Así que debemos hacer todo lo posible para que avance, para ofrecer perdón, para ofrecer gracia, para ofrecer misericordia y para preservar esa imagen del Evangelio que tiene o sea, el matrimonio, de perdón, de misericordia y de gracia. Hermano Tucker, para la pregunta que dijimos posteriormente, ¿verdad? Depende, como en el caso de una relación física, ¿verdad? Depende también el perdón, ¿verdad? Si hay un genuino arrepentimiento, si de verdad ha cambiado, entonces sería igual que en la situación de adulterio. Pero si sigue este peligro, ¿verdad? Es más o menos lo que... Y hay un libro en inglés que se llama Torn Asunder. Mi copastor está aconsejando a una pareja a distancia que ha pasado por esto, y ese libro ha sido de mucha ayuda. No me acuerdo del autor, pero es Torn Asunder, no sé si está en español, pero que camina cómo ir en ese proceso, ¿no? De sanar. Y muchas veces pues el matrimonio se ha descompuesto a través del tiempo, ¿verdad? No es algo que pasó en un matrimonio que estaba funcionando bien, y normalmente hay que mirar que contribuyeron los dos. Obviamente una persona fue la que cometió ese pecado, pero es un poco más complicado que solo podemos dar una respuesta sin tener toda la situación, pero ese libro es de bastante ayuda. Y nomás quiero mencionar como la responsabilidad que tenemos aquí como ellos como pastores, y pues igual yo, nunca deben de... me creé en una iglesia legalística que veía que el hombre golpeaba a las mujeres, a su esposa varias veces, y peligro y hospital, y el pastor le decía: no dejes a tu esposa, y no, dice la Biblia que no debemos demandarlos, que no debemos y eso no es cierto. Si algo así físico está pasando con alguien, por favor vayan con su pastor, porque también las mujeres pueden abusar de los hombres, ¿verdad? Pero si está pasando algo, por favor, vayan con su pastor, con la autoridad, y busquen esa protección, y estoy seguro que su iglesia también les dará eso. No estén en una relación de abuso en peligro, especialmente con sus hijos. Y clarificar también que la pregunta era de divorcio, no de separación, porque la separación es algo que, desde luego que en ese momento la seguridad física es muy importante, y la separación es el primer paso. Amén, exactamente. Puede que un papá haga todo correcto en su hijo que haga todo correcto, pero su hijo no le importa y siga el pecado con el pecado. Sí, claro. Sí. Los padres podemos hacer todo lo que podemos orar con ellos, podemos leerles la palabra, podemos enseñarles, instruirles en todos los libros de la palabra de Dios, y podemos darle el mejor ejemplo que podamos. Pero se ha visto muchos casos en que los hijos no obedecen, o que los hijos no toman ese ejemplo, o que toman sus propios caminos y
y es triste para los padres, ¿no? Como lo que decía mucho el hermano, ¿verdad? La salvación siempre es del Señor, Él es quien decide, Él es quien da la gracia, Él es quien da la misericordia. Y eso debería de hacernos ir aún más al Señor, debería de hacernos depender más de Dios, que no es por nuestras propias fuerzas, no es por mi sabiduría, no es por mis dones de enseñanza, sino es una obra que lo hace Dios, y debemos de orar todavía más, de estar más constantes en la oración y más, ¿verdad? Y más dedicados a las cosas de Dios y depender de Él. Él es quien lo hace a la final. Amén. Pero sí, claro que sucede. Todos queremos una fórmula, pero no hay una fórmula en la Biblia para criar nuestros hijos, ¿verdad? Dios nos pide fidelidad, no éxito, porque nosotros no podemos controlar el resultado. Y eso es difícil de aceptar a veces, pero empezamos cuando son pequeños y tenemos un nivel alto de control, pero al ir haciéndose más grandes los niños baja nuestro nivel de control, pero debe de subir nuestro nivel de influencia. Sí podemos influenciarlos, aunque no podemos controlar el resultado. Entonces sí, totalmente de acuerdo con eso. Bueno, dice que ¿qué recursos se pueden recomendar para enseñar a la familia acerca de la importancia del rol de la iglesia local? ¿Qué recursos? No hay tantos. Sí, yo no puedo pensar en algunos libros que recomienden eso, porque principalmente creo que no hay muchos buenos libros de eclesiología disponibles en español. Hay que escribirlos. Ustedes para que escriban estos libros. Pero yo creo que más que, digamos, un libro es entender cómo es que las familias son santificadas. Y hay dos elementos. Uno es la predicación de la palabra, pero el otro es a través de el contacto con otros creyentes. Es decir, yo veo acá que el hombre debe amar a su esposa y recibimos una instrucción de la palabra y todos somos confrontados, pero luego voy y en la interacción veo a un esposo que ama a su esposa tremendamente y yo soy confrontado, digo como, pues la palabra me dijo eso, pero ahora lo estoy viendo, este hombre ama a su esposa. O luego en la iglesia veo a esa esposa que es sumamente sujeta y que es una ayuda idónea para su esposo. Entonces la esposa, además de que recibió la instrucción de la palabra, está viendo ejemplos, está viendo realmente eso es lo que enfatiza Efesios y varios libros en la Biblia, pero cuando dice que somos puestos en el cuerpo y hay unas coyunturas, hay un roce los unos con los otros que nos ayuda a madurar hacia la imagen de Jesucristo, y es ese contacto unos con otros. Entonces es imposible, digamos, crecer de manera adecuada sin la iglesia local. Y yo creo que esto, digamos, traspasándolo a otro plano, que es algo que pienso y que es un peso que tengo en mi corazón, es que necesitamos plantar más iglesias, porque los que están en una buena iglesia en este momento saben lo importante que es la iglesia para ustedes. Es sumamente importante. Ahora piensen en la gente que no tiene un buen lugar donde congregarse, un buen lugar donde crecer, ser animados, apoyados unos a otros. Pues eso demanda que haya más iglesias, y es un llamado nuestro para plantar iglesias. Pero creo que la motivación es, para la iglesia local es todo, ¿no? Es como donde vivimos, donde crecemos, donde nos gozamos. Yo espero que ver a mis hijos, y el Señor no regresa antes, que se casan con otros de la iglesia y vemos los nietos ahí. Esa es como la manera como vemos la iglesia. Pero tal vez ustedes conozcan algunos recursos de libros que motiven, pero la pregunta es sobre los roles de la mujer y el hombre, dentro de la iglesia. Nomás era cómo pueden recursos para enseñar a la familia sobre la importancia de la iglesia local. Pueden también hablar con Stephen Bridge, pero estoy de acuerdo con ustedes. Por eso es importante una iglesia saludable, ¿verdad? Que haya allí discipulado y enseñanza. La Biblia es el mejor recurso que puedes hallar. La Biblia habla más de la iglesia local que la iglesia universal.
a la iglesia local es a la que se les escribieron estas cartas tan hermosas, ¿verdad? Que también nosotros beneficiamos ahora en eso. Pero sí hay muchos recursos y Biblias y pues en sus iglesias también, ¿verdad? Pídenle a su pastor y a sus maestros que puedan enseñarles y tenerle una clase para Sí, eso. claro, pueden ir, que vayan a Bridge Ministries y ahí van a encontrar seguro mucho material, mucho recurso sano que los va a, sí, va en ese sentido. Amén. No, y la iglesia debe de ser ese testimonio y esa luz, el creyente, eso. Amén. Una pregunta más porque se nos acaba el tiempo rápidamente. Y esta tiene que ver con el perdón, ¿verdad? Del que hablamos. Y dice, durante la niñez de mi hijo adolescente, apliqué una mala manera de corregirlo, pero siento que hasta este día no puede perdonarme y aunque le pide perdón, siento que él no me ha perdonado. Bueno, no podemos obligar a otra persona que nos perdone, ¿verdad? Sería interesante saber si el niño es creyente, ¿verdad? Si está dentro de la iglesia, si puede pedirle a su pastor que hable con él y le explique un poco más sobre el perdón bíblico, en qué consiste, pero tendría que saber un poco más de la situación. Pero tú puedes pedir perdón, pero no puedes hacer que alguien te perdone. No sé. Sí, bueno, y cuando una persona no quiere perdonar es porque se ve como víctima de una situación y se cree que su falta de perdón está justificada, o sea, de alguna manera, porque dice yo fui maltratado, yo fui herido, me hicieron daño y tengo mi derecho de no perdonar. Y obviamente esa es una persona que primero no se ve como pecadora, que no entiende, ¿verdad?, el Evangelio, que no entiende, el amor de Cristo, que nos ha dado. Y eso es lo que debemos hacer con esa persona, es hablarle sobre el Evangelio, hablarle sobre el perdón, que Dios nos ha dado, que somos pecadores y que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces vamos a perecer por la eternidad. Y eso es lo que esa persona necesita, oír el Evangelio. Amén. Bueno, le doy gracias a Dios por estos varones que Dios ha puesto aquí en esta conferencia, especialmente desde Cali, ¿verdad? Que ha sido tremendo tenerlos aquí. Y pues Steve, Bridge Ministry y todos los que participaron detrás de las cortinas, como se dice, detrás de las escenas, hay mucha gente que apoya y que está detrás de todo esto que se ha puesto aquí, ¿verdad? Que se ha aparecido, todos los de Bridge y las iglesias que se han unido para hermoso, acuérdense, no es legacía de nosotros, sino trabajamos para el reino de Dios y deseamos que cada uno tenga un ministerio que es de Dios. Trabajamos para el mismo Rey y el mismo reino, ¿verdad?, de Dios. Nuestro Señor Jesucristo podría haber venido después de la resurrección y ascensión y predicar todos los días del cielo. Fuera sido eficiente si lo hiciera de esa manera, o a los ángeles que fueran mucho más obedientes que nosotros, pero el mandato de predicar el evangelio y proclamarlo se lo dejó a los creyentes, a aquellos que hayan puesto. Y yo creo que más de nada tenemos recursos como los libros, pero no todo el tiempo fue así. El recurso principal todavía es el testimonio del creyente, la regeneración. El evangelio más fuerte que podemos dar es nuestras vidas como las vivimos. También quiero darles gracias a todos los que vinieron también de San Antonio. Sé que teníamos gente de San Antonio que vinieron. Y aquí también tenemos un libro de Jonathan Leeman de 9 Marks of a Healthy Church, 9 marcas de una iglesia saludable, que nosotros en el principio es algo que me ayudó mucho cuando comencé hace 14 años de pastorado. Este libro es la membresía de la iglesia y es algo bien importante. Esto es, incluso, gracias Steve, esto es parte de cuando te haces miembro en la iglesia.
tienes que irte por un curso de qué es la membresía antes de ser miembros. Tenemos un proceso y parte de eso es tomar esto. Esto te ayuda mucho para que entres a la iglesia sabiendo con los ojos abiertos lo que es la membresía y lo que es la iglesia. Le damos gracias a Dios que estamos aquí, cada uno. Muchas gracias una vez más. Sigan orando, por favor, pues son familia, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Steve y Lian, oren por ella. Sé que Lian va a tener su cirugía y va a estar fuera unos cuantos días. Y es importante, ¿verdad?, que estemos orando por el uno al otro y en esta causa, ¿verdad? Sigan orando por Bridge Ministry.